Resumen informativo en Central FM. Bueno, empiezan las vendetas en la vida política de México, se ven claras. Y fíjense que a partir del día de ayer, Emilio Lozoya ya puede ser arrestado en caso de ser localizado. Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva que impedía que el exdirector de Pemex fuera detenido con base en una orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero. Emilio Lozoya quedó sin protección porque no se presentó, como se le requirió, en un plazo de 3 días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso y no pagó una garantía de 500,000 pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva en contra del mandato de captura. Pero, les digo, empiezan las vendetas porque el hombre, Emilio Lozoya, no va a ser detenido porque no lo van a encontrar, a pesar de que está en la Ciudad de México. Esto lo dice Javier Coello Trejo, abogado defensor del exdirector de Pemex. Dice que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para demostrar su inocencia. Reitera que su cliente es víctima de una persecución política. Afirma que quien ordenó los pormenores de Pemex fue Enrique Peña Nieto. Y con esto, ¿saben qué pasa? Lo que está diciendo Javier Coello es, si hay un culpable de corrupción en este tramado de corruptelas y de influencias y de excesos en el uso del poder, pues es el presidente de la República. Nada se movía en Petróleos Mexicanos si no era autorizado por el presidente de México, y con ello, claro, viene una carrera para que, si se busca a Emilio Lozoya, entonces se tenga que abrir un expediente mayor en donde estén involucrados otros, como el presidente de la República y el entonces secretario, el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto y después secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Estados Unidos investiga, fíjense qué nota, al expresidente Enrique Peña Nieto por presunto soborno en la compraventa de Fertinal, realizado esto por Pemex en 2015. Datos de un informante. ¿Quién puede ser? Bueno, pues puede ser la propia defensa de Emilio Lozoya, ¿no? Datos de un informante bajo pena de perjurio revelan que Enrique Peña recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada. Y ¿se acuerdan ustedes que hace 3 semanas vengo diciendo que aparte de Agronitrogenados de Veracruz, esta empresa de Alonso Ancira, había otra organización que también había sido comprada bajo un abuso brutal del poder, con sobreprecios, con después cargas para Petróleos Mexicanos por miles de millones de pesos y llegan a más de $1 millar de millones de dólares? Pues resulta que sí, ya salió, ahora es Fertinal. ¿Se acuerdan que les dije? De Fabio Covarrubias y a decir de la revista Proceso, también operando con dinero desde tiempo atrás de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Y con esto se revela todo un esquema de una empresa privada que es comprada con un sobreprecio de 635 millones de pesos que daña al patrimonio de la petrolera y al erario porque era insolvente, con cientos de millones de dólares de deuda que después son consolidados a través del Banco Azteca. Fíjense, ahí está toda una operación ahí de un montón de intríngulis que nos lleva a Fabio Máximo Covarrubias, el presidente de Fertinal, y su socio, o presuntamente su socio, Ricardo Salinas Pliego. Y con todo esto, entonces ya estamos. ¿Se acuerdan cuando les dije que Petróleos Mexicanos había comprado empresas para después la fertilización de los campos en México? Bueno, pues ahí están las dos. Ahí está Agronitrogenados de Veracruz con Alonso Ancira y Fertinal con Fabio Covarrubias y Ricardo Salinas Pliego. Y ahora, Pedro, estamos ante un verdadero reto del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana. Vamos a empezar a recibir mucha información de este tipo. Se ve a todas luces que es la respuesta de Emilio Lozoya a la posible detención que se le puede hacer por parte del Poder Judicial mexicano. ¿Y sabes quién es ahí una pieza clave? Sí. Javier Coello. Sí. Porque Javier Coello es un hombre que dice, ¿quieres que te defienda? Voy con todo. ¿No te arrugas? No me arrugo. Y entonces, entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar a salpicar. Sí.
Porque a Emilio Lozoya, antes de terminar el sexenio, le prometieron que no lo iban a tocar. Enrique Peña Nieto dijo, dentro del paquete del perdón y olvido, del perdón pero no olvido que está anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador, vas tú. Ahí vas tú, y va Luis Videgaray, voy yo, y Osorio Chong ya se fue hacia el Senado de la República, tiene fuero. Entonces, nosotros... ¿Cómo se llama el de educación? Que siempre se me olvida, que debe ser más codo que nada. Es tan más deja intrascendente, déjalo codo. Intrascendente. ¿Cómo se llamó el secretario? El de leer. No se dice leer, secretario, se dice leer. Ay, debe ser más codo que la frega. Tan intrascendente. Debe ser tan intrascendente. Ahorita se los digo. Un juez federal suspende provisionalmente cualquier orden de captura ministerial o judicial en contra de, ahí les va otro, Emilio Lozoya Talman, que fue secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y padre de Emilio Lozoya Austin. La decisión funciona solo por delitos que no son graves y que no contemplan la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se llama? Aurelio Nuño. Fíjate nada más. Nada, prócer de esta patria. Hijo de su madre. Fíjense lo que es el desperdicio. Para promover la reforma educativa, Aurelio Nuño se metió por lo menos un gasto de 2,000 millones de pesos en la propaganda de la SEP, pero también de su figura, porque, bueno, hasta llegó a ser presidenciable. Sí. Y fíjense qué dinero tan desperdiciado. Yo que me dedico a la comunicación, siempre se me olvida el nombre de este cuate, seguramente hace porque es más codo que nada, o más del otro. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda analiza la información sobre presuntos depósitos de $2,130,000 en cuentas de Eduardo Medina Mora entre 2016 y 2018. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda, dice que desde hace más de un mes se trabaja de manera conjunta con autoridades de los Estados Unidos. En este caso, y también en el caso de Enrique Peña Nieto, fíjense que presuntamente la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Estado norteamericano, están investigando a Enrique Peña Nieto. Esto se revela un día después de que se libera la orden de aprehensión y se rompe el amparo que cobijaba a Emilio Lozoya y que ahora va para atrás. Ah, sí, vas contra Emilio, pues entonces vas contra todos. Y ahora sí, Enrique Peña Nieto podría ser y caer bajo una acción de la justicia mexicana. Y, para el caso, de la justicia norteamericana. Que es más fuerte. Ya no va a poder ir tan libremente a las bodas, o por lo menos no creo que este sea el caso. También les quiero decir que, bueno, habla Santiago Nieto para justamente dar a conocer este fallo. Bueno, tenemos trabajo con ellos de manera conjunta desde hace poco más de un mes y además existen informes del sistema financiero que fueron automáticos al momento que se desarrollaron las transacciones financieras y esto estamos hablando de 2016 a 2018. Pues ahí va. Ahí va. Y creo que esta es una lección de la política mexicana. ¿Cómo da vueltas la vida, Pedro? Santiago Nieto es cesado de la Fiscalía Especializada para atender los delitos electorales, la FEPADA, y la FEPADA en tiempos de Peña Nieto, porque se le ocurre decir que está investigando el caso de Odebrecht y el financiamiento de la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Se sale del huacal, como dicen de manera coloquial. Es cesado y Emilio Lozoya le dice, y te callas porque yo te puedo meter al tambo. Cambia el gobierno, cambia la situación política y hoy Emilio Lozoya, Santiago Nieto no solamente tiene la posibilidad de procesar a Emilio Lozoya, sino hasta Enrique Peña Nieto, hasta el presidente, para que quienes le entren a la política vean que esta es redonda, un día estás arriba y otro día estás abajo. Bueno, y para muestra un botón, en aquellos tiempos el perseguido era su servidor. Y hoy estamos hablando de que perseguimos a nivel periodístico a todo aquello que en algún tiempo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue atrabiliario, fue corrupto, fue de todo. Pero finalmente todo llega a su lugar de origen. Un juez de distrito y un tribunal colegiado del circuito de Naucalpan concedieron 2 suspensiones definitivas y una provisional en amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, que impugnan la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco,
Hasta ahora hay al menos 3 suspensiones definitivas dictadas por jueces de distrito y 3 provisionales concedidas por tribunales colegiados que impiden iniciar la construcción de Lucía. O sea, por un lado, impiden el que se sepulte la obra del aeropuerto de Texcoco y por el otro lado, impiden por mucho tiempo la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y fíjense lo que trajo esto por consecuencia. Empieza a haber como decisiones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Importantes, ¿eh? Sí. Yo no estoy de acuerdo con el presidente, discrepo. Esto lo dice, ¿quién creen? Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, luego de que Andrés Manuel López Obrador acusó que detrás de los amparos en contra de las obras de Santa Lucía están los corruptos que participaron en la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Javier Jiménez Espriu explicó que los amparos son un procedimiento legal que existe. Aclara que no pretende renunciar, sin embargo, más tarde en Twitter reculó, indicó y que dijo, sí, estoy de acuerdo con el presidente, habla la evidencia. Bueno, dijo el presidente de la mañana, yo estoy de acuerdo con el presidente. ¡Fócale! Oye, Pedro, y muchos están advirtiendo. Yo creo que ayer Jiménez Espriu no comió, ¿verdad? No comió, no durmió, estaba ido, decían que estaba ahí en la Secretaría de Comunicación y Transporte. Estaba diciendo, chin, la regué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estoy de acuerdo con el presidente de la República sobre el tema de Santa Lucía y sobre el tema del nuevo aeropuerto internacional Texcoco. Por eso al rato Marcelo Ebrard también va a llevar el caso del aeropuerto de Santa Lucía, porque es el único que le dice que sí. Oye, Pedro, y también hay que señalar algo. Marcelo Ebrard. Dicen que Texcoco y Santa Lucía podría ser la pérdida de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Si es que no se llegara a construir durante su sexenio. Yo quiero decirle al auditorio, no. Será la pérdida política de Andrés Manuel, pero es la pérdida del país, porque son muchos millones de dólares los que están en juego y lo que se está perdiendo día a día es nuestro recurso y es el prestigio. Mira, es algo irremediable. Hay una frase que utilizan las calificadoras que constantemente me martilla la cabeza. Dice, la inconsistencia en las políticas públicas del gobierno federal. ¿Y qué es inconsistencia? Es decir, voy a hacer un aeropuerto, porque finalmente no es el presidente en funciones, es la presidencia de la República la que echa a andar un aeropuerto de grandes dimensiones y es la presidencia de la República la que lo cancela. Entonces ahí hay una inconsistencia y esa inconsistencia es lo que está descalificando a nuestro país. Por eso les digo, no es nada más un aeropuerto, es la consecuencia de la cancelación de obras de infraestructura y la consecuencia de la promoción de otras que no tienen certificados de impactos ambientales, que no tienen proyectos ejecutivos, que no tienen planes, que no tienen planos, que no tienen nada. Andrés Manuel López Obrador antes aseveraba que quienes están a favor del nuevo aeropuerto de Texcoco y en contra de Santa Lucía están de malas porque no pudieron consolidar la tranza de su negocio lucrativo. Y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y que puedan pararlo con procedimientos judiciales, con amparos. Mire, señor presidente, de verdad, se lo digo neta, O sea, que hay una tranza en Texcoco, en el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, no lo dudo. Pero entonces, ¿por qué no obra en consecuencia? O sea, vamos a pensar que usted y yo estamos haciendo una casa y que el arquitecto nos está robando. ¿Qué hacemos? ¿Inundamos la casa o mandamos a cuentas al arquitecto para que nos digan dónde está la tranza? ¿No sería más fácil, señor presidente, que usted limpiara el proceso del aeropuerto de Texcoco de los constructores, muchos de ellos que estaban a modo con el presidente Peña, que recibieron estos contratos bajo el favor y la dádiva y la contraprestación de su lealtad? Hablo del presidente Peña con los constructores y que son amigos suyos también. Entonces, si usted quiere poner un alto a este asunto, pues póngalo, audite al nuevo aeropuerto de Texcoco, que no le cuesta ningún trabajo, lo manda a hacer con Ursúa, que sabe mucho de eso, o con el SAT, que sabe mucho del asunto, y limpian el proceso y castigan a los que han robado en el nuevo aeropuerto de Texcoco y lo sigue usted echando para adelante. Pero usted está encaprichado en que ese aeropuerto tiene terrenos alrededor que fueron comprados por el equipo del Atracomucho,
allá en la época de Peña Nieto. ¡Quíteselos! Y saca usted adelante una obra que está al pendiente todo el mundo. Acaban de inaugurar el aeropuerto de Panamá, nos van a robar todo el mercado aeroespacial, todo el mercado, todo. En fin, creo que se está cometiendo un error muy grave. No me voy a callar, entre más me lo quieran impedir, seré más claro, responde el Ejecutivo Federal a la Barra Mexicana de Abogados, con quien hablamos el día de ayer, que juzgó inapropiado que el presidente amenace con exhibir a quienes promueven amparos en contra de Santa Lucía y que no se respete la división de poderes. Habla el presidente. Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije de que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar, pues voy a ser más claro, ¿no? Y yo francamente no creo que sea usted claro, presidente. No creo que sea usted claro, porque habla de los corruptos, pues diga quiénes son. Porque si se trata de este asunto, para cancelar el aeropuerto de Texcoco y para cancelar el aeropuerto de Santa Lucía y promover la construcción de Texcoco, no piense usted que nada más son los de hashtag no más derroches. Son millones de mexicanos que no quieren hacer sus caprichos, los de usted, señor presidente. Y bueno, digo, denunciar a los que desde la oscuridad están operando la corrupción, pues denúncielos. Se está usted tardando. Pero no son los que promovieron los amparos, son otros que están calladitos, porque si hablan, en este momento usted les quita de su gracia y no les va a dar contratos durante su sexenio. ¿O me estoy equivocando? La cancelación del nuevo aeropuerto generó un efecto negativo en la inversión, reconoce Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto que dice Salazar no lo entiende el presidente. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informa que procederá a bloquear las cuentas bancarias de la empresa propietaria de los 4 trailers que transportaban de manera ilegal a casi 800 migrantes en este fin de semana en Veracruz. Respecto al caso que vimos en el estado de Veracruz, se bloqueará a las personas y seguirá el proceso penal en razón de que casi 800 migrantes serán llevados en condiciones prácticamente inhumanas. 45 migrantes centroamericanos, entre ellos 19 menores de edad, fueron interceptados por la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz sobre la vía Cozoleacaque a Cayucan. Balseros y comerciantes del río Suchiate amenazaron y ahuyentaron elementos de la Marina que vigilaban el cruce fronterizo. No tienen autoridad para detener migrantes porque no son parte del Instituto Nacional de Migración. Si insisten, les vamos a quemar el camión, según retaron. Y aquí, fíjense, hay un desplazamiento de la Guardia Nacional para allá. Y hay quienes desde allá, en la frontera sur, le dicen a la Guardia Nacional, oye, tú no tienes potestad para hacer lo que estás haciendo, no es parte de tu función. Oye, y fíjate quiénes lo dicen, balseros. ¿A qué crees que se dediquen los balseros? Son polleros. Pues son polleros, que lo dicen también quienes pasan o defienden a los migrantes sin ningún tipo de organización. ¿Quiénes son? Pues los polleros. Y el gobierno mexicano, ayer decía Marcelo Ebrard, bueno, es que cada migrante paga entre $3,000 y $5,000 por pasar a los Estados Unidos. ¿En serio se están dando cuenta apenas de esto? La migración en este país es parte del crimen organizado. Negociazo. Claro, sí. Rebasaba la capacidad de las 125 casas de migrantes de la Iglesia Católica, según alerta Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, luego de reunirse con el presidente de la República. Aquí se está empezando a generar una olla de presión brutal, porque ya somos, de hecho, no se ha aceptado, pero ya somos un tercer país seguro. Uh-huh. Y ahora todo lo que no quiere Estados Unidos nos lo vamos a tener que atorar aquí en México. Y yo les pregunto a usted, ¿usted piensa que si logramos controlar el paso de migrantes en el sur, ahí en el Suchiate, México va a ser un país más seguro? Es una pregunta que le hago. Mi respuesta es que sí, porque es lo mismo que dice el presidente Trump cuando habla de los bad hombres.
junto con los migrantes en la parte sur, se nos están colando un montón de delincuentes. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Les estamos ofreciendo chamba. Y como ellos no quieren trabajar porque se dedican a la delincuencia, entonces sí, ándale, sí le dicen al presidente López Obrador. Sí, ándale, sí, dame chamba. Pero mientras le dan o no le dan chamba, se ponen a asaltar. Mira, lo que dijo ayer Donald Trump en un tuit hace 11 horas lo puso. La próxima semana, Instituto de Migración de los Estados Unidos comenzará el proceso de eliminación de los millones de extranjeros ilegales que han encontrado ilícitamente su camino en los Estados Unidos. Serán removidos tan rápido como entren. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un buen trabajo de detener a la gente. O sea, habla de millones de personas. Sí. A lo mejor no van a ser millones, pero cientos de miles los va a regresar a México. Y le va a decir a los migrantes, yo te voy a dar tu asilo, espérame tantito, es una cuestión administrativa, vete a México y yo te aviso cuándo. Y aquí se van a morir de viejos. Pues se van a morir de hambre. Sí, de hambre, pero nunca le van a dar ese asilo que promete Donald Trump. Por supuesto que Entonces no. Habla de millones el señor Donald Además, Trump. fíjense, históricamente, la flama de la entrada de migrantes a los Estados Unidos, la regula Estados Unidos. Que necesitan labor, necesitan trabajadores en el campo. Suben la flama y entra gente. Que no necesitan porque ya se acabó la temporada agrícola. Bajan la flama y los mandan para el cuerno, en invierno. Sí. Entonces, en primavera, verano, ahora sí que parece línea de moda, ¿no? Primavera, verano, éntrenle. Sí. Otoño, invierno, para afuera. Mira, eso lo hace muy bien Canadá de manera ordenada. Tiene un programa específico con México de personas que trabajan en el campo. Los contratan, le dicen al gobierno, a los diversos gobiernos estatales, oye, necesito tantos trabajadores para que vengan aquí a Canadá a trabajar en el campo canadiense, se les va a pagar muy bien y terminando el trabajo, terminando la temporada, se regresan a su país. Se acabó. Y eso lo hace desde hace muchos años Canadá. Tiempo. Bueno, pues el hecho es que para hacer un trabajo profesional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados requiere 6 veces más presupuesto de lo asignado para este año, es decir, 130 millones de pesos, según dice Andrés Ramírez, que es titular del organismo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes adelantó que trabaja en un nuevo cruce fronterizo México-Estados Unidos entre San Diego y Tijuana, que tendría un costo de $100 millones. En el caso de México, habría licitación para la propia obra. Vamos a ver si es cierto. Donald Trump aplaudió las medidas adoptadas por México para detener migrantes en la frontera sur. Como ya nos decía Beto, afirmó que Guatemala se alista para firmar un acuerdo con Estados Unidos de tercer país seguro. Anticipó que la próxima semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevará a cabo un gran operativo de deportación y no da más detalles, que es justamente lo que aquí les estamos informando. Los arrestos de indocumentados que cruzan la frontera hacia Estados Unidos en grupos familiares cayeron al menos un 13% en las últimas semanas, según cifras preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según reporta hoy por la mañana The Washington Post. El objetivo con la Guardia Nacional es lograr el éxito que tuvo la Sedena con el plan DN3 establecido para ayudar a la población en casos de desastre, dice Andrés Manuel López Obrador al inaugurar el curso Estándares de Actuación de la Guardia Nacional. Es como la aportación que significó el incorporar en su tiempo el plan DN3, que tanto prestigio tiene, tanto reconocimiento tiene en la población. Pero fíjense que aquí el presidente da, para variar, ¿no?, un doble discurso. Por un lado se pronuncia por los derechos de los migrantes para pasar por México. Y por el otro, elogia a la Guardia Nacional porque no los deja pasar. A ver quién le entiende. Claro, yo sé que tiene que quedar bien con el presidente de los Estados Unidos porque si no nos aplica aranceles. Pero lo que no está definida es la política mexicana en torno al tema migrante. Sí, un humano tiene derecho a migrar de su país porque está muriendo de hambre, pero no tiene derecho a hacerlo de manera ilegal. Y ahí es en donde creo que es la connotación fina que no entiende ni el presidente. Representantes de la Coparmex, con Canaco y con Camina acudieron a la Cámara de Diputados para analizar el Plan Nacional de Desarrollo. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador panista en la Cámara, dice que para sostener la inversión, el gobierno federal debe de garantizar Estado de Derecho, educación de calidad y sistema de salud operativo. Otra vez, ¿eh? ¿Estado de Derecho? ¿Existe? ¿Educación de calidad? No.
Sistema de salud operativo. No hay ni medicinas. Hay que preguntarle a Germán Martínez, ¿no? Para que nos diga cómo está la jugada. Habla Juan Carlos Romero Hicks. No conozco un solo caso en donde si falta una de estas variables, la inversión se puede sostener. Yo diría más, ¿eh? Yo diría que para sostener la inversión, en cualquier país tiene que haber respeto a la propiedad privada, a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. Si no hay ese respeto y hay una transgresión a lo mismo, yo creo que esto desaparece y tiene que haber una consistencia en las políticas públicas. Entiéndase, no se puede cancelar un aeropuerto en donde se sepultan 300 mil millones de pesos por el capricho de un presidente. René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, indicó que el gobierno debe de dejar de priorizar el reparto de dádivas porque ello refleja una visión miope. Lo que se necesita, dice, es producir riqueza y distribuirla con igualdad y con justicia. La dádiva socava, sustituye, lacera, lastima la iniciativa de la gente. La gente sí requiere el acompañamiento del gobierno, pero la gente no ha pedido nunca que se suplante su deseo de progreso, su capacidad imaginativa, su dignidad para organizarse y para salir adelante. Fíjense que es la maravilla de conocer a todo el mundo, ¿no? René Juárez en Navidad se ponía a comprar pollos y entonces compraba 10,000 pollos y iba y los repartía, porque habla de la dádiva, ¿no? Iba y lo repartía y entonces lo que decían de él, uy, este gobernador es tan bueno, me regaló un pollo. Yo y este señor, que es un pillo, está hablando de la dádiva. Híjole, es que de veras el PRI no salva a nadie. Como decían las abuelitas, ¿no? Que te compre quien no te conozca. Quien no te conozca. Y luego decía el general Durazo, más vale conocerlos que perderlos de vista. Era cuando decía, oye, yo prefiero a los priistas porque ellos sí salpican. Sí, ellos sí salpican. Ellos sí salpican. Hacen, pero salpican. Es lo que se dice en México. Fíjense estos usos y costumbres tan desviados que tenemos y el concepto del poder. La lealtad al presidente debe de ser norma cotidiana entre quienes obtuvieron un cargo el 1 de julio, sostiene Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lo dice así, ante senadores. Es una lealtad para garantizar la unidad de propósitos que requiere esta cuarta transformación. Es una lealtad que se basa en la razón y no en la fuerza. Fíjense que esta declaración de Olga se me hace importante en este momento, porque a Olga le quitaron parte de sus funciones, que es la parte de los derechos humanos, inmigración e incluso hasta la operatividad de inmigración vía el Instituto Nacional de Migración en la frontera sur. Y con este acuerdo supranacional en el que el operador y orquestador es Marcelo Ebrard, a Olga Sánchez le quitan potestad. Ella podría haber incluso hasta renunciado. Bajo este principio, oye, me quitas todo esto, yo no soy responsable, hasta luego. Y ayer dice, la lealtad es la base de la operación de la cuarta transformación. Entonces, esto quiere decir que Olga ya está disciplinada. La oposición tiene razón al negarse a que Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta de las elecciones del 2021 en el marco de un ejercicio supuesto de revocación de mandato. Esto coincide, ¿saben quién? Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, opinó que el presidente podría triturar a los partidos políticos en la contienda intermedia en caso de que se concrete la reforma tal y como les fue enviada por la Cámara de Diputados, deberá ser modificada, dice Ricardo Monreal. Revocación de mandato. Es un tema que a él como presidente le interesaría someterse al mismo, pero obviamente yo le he dicho que tal y como está será difícil. ¿No hay condiciones? Porque los 4 partidos que han hecho un bloque han expresado su oposición a que pueda resultar como sale de la Cámara de Diputados. Tenemos que modificarlo. O sea, fíjense, aquí un hombre incondicional del presidente de la República que le consiguió durante años dineros del sector privado para las campañas de Andrés Manuel López Obrador vía cash. Ahora resulta que es el hombre que dice, no, así como está la propuesta de revocación de mandato, no sale y no voy de acuerdo en que el presidente de la República sea el centro
porque va a triturar todo lo demás, el centro de la opinión en las intermedias del 2021. López Obrador, Pedro, tiene un objetivo claro y lo sabe. La elección intermedia del 2021 es fundamental para López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación. Si pierde la mayoría en el Congreso, no tendrá modificaciones constitucionales que busca, incluida la posible reelección, que no está olvidada ni mucho menos desaparecida. ¿Qué pasa cuando Ricardo Monreal da una declaración que salta en la línea de Andrés Manuel, ¿no? Me parece que es la declaración más fuerte que puede tener López Obrador de quien es el coordinador de su mayoría en el Senado. Sí. Le está diciendo Ricardo Monreal, oye, a mí me tomas en cuenta como líder del partido. A mí no me puedes hacer a un lado. Y además, y aquí tengo un peso. Dice, ya le dije al presidente que así no se puede. Sí. Ahí cuando se juntan en Palacio Nacional, en la oficina, a desayunar, que ya huele a chilaquil, ahí digamos, el líder de los morenos en el Senado le dice al presidente que así no se puede. A ver que se lo diga en persona. En la boleta del 2021, si no aparece la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, va a ser muy difícil que Morena logre la mayoría. Sí. Si aparece esta elección de ¿quieres que Andrés Manuel se mantenga en el gobierno para terminar su sexenio, sí o no? La mayoría de sus seguidores, los 30 millones, estarán votando que sí. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Que ver si son 30 millones para entonces. Vamos a creerle al presidente que mantiene sus 30 millones, ¿no? Vamos a creerlo. Es que, ¿sabes qué, Beto? ¿Qué pasará de aquí al 2021? Si llevamos 7 meses y el país ya está calificado como basura a nivel internacional. Hay una prueba que yo te puedo asegurar que no lo va a llenar. El 1 de julio convoca al Zócalo capitalino, no lo va a llenar. Porque el 1 de julio, esta fecha que está apuntando Alberto, se cumple un año del triunfo de López Obrador en las urnas. Y previo, fíjense, ya está habiendo un llamado de organizaciones de corte social para el día 30 de este mes, que haya manifestaciones en toda la República Mexicana, pero ya no estoy viendo a protagonistas de estas manifestaciones porque todos se sienten amenazados por el sistema. Y esto es gravísimo. Bueno, aquí les digo, va a haber manifestaciones el día 30 y luego les vamos a decir en dónde, cómo y todo para que ustedes estén enterados del asunto. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, pidió a Morena evitar caer en un estado de pobreza franciscana y que la administración pública se paralice. No busco la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán, ni vengo a hacerle el trabajo a la oposición, aclara Germán Martínez Cázares. Detalla que impulsará reformas para fortalecer el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar que el Seguro Social cuente con recursos suficientes. Regalarle dinero a la salud pública es fortalecer criminalmente a los servicios de salud privados. Esto lo dice Germán Martínez Cázares. Bueno, es que los servicios de salud privados tienen la facultad de que llegues enfermo y rico y salgas sano y pobre. Sí, es catastrófico un gasto. Oye, Pedro, y la figura de Germán Martínez, mira, renuncia y logra ser un punto crítico, saludable en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Me parece que esa figura se debía haber alentado incluso por el propio presidente. Y hoy se mete al Senado de la República bajo las siglas de Morena. Y en días anteriores sale al lado de Ricardo Monreal y de Jacob Polemski. Entonces hay una como confrontación de ideales. O eres o no eres. O tienes hueso o no tienes hueso. Y lo que está diciendo Alberto es, empieza a haber deflexiones. Y esas deflexiones, de alguna manera, el poder no se destruye, simplemente cambia de forma y de fondo, ¿no? Y aquí puede ser que se estén tramando otro tipo de alianzas, Y aquí vamos a ver algo que el día de mañana puede incluso hasta oponerse al presidente en términos francos y de gran tamaño. Gobernadores del PAN advirtieron que actuarán para contrarrestar los abucheos en su contra durante mítines que encabeza el presidente de la República cuando van a visitar a sus estados, luego de que José Rosa Saizpuro, gobernador de Durango, fue vilipendiado el pasado fin de semana. Yo creo que el gobernador perdió el cool. Dije cool. Perdió la sensibilidad política. Cuando le gritaron, él se debió de haber quedado callado y no increpar, porque pues ahí es en donde pierdes, ¿no? Porque es grito contra grito y
y nadie gana. Se vio hasta ridículo. No me he robado un solo peso. Y yo no le debo a nadie. Y el que otorga, el que dice eso, el que se pone el saco, Pedro, hasta guapo se ve. Hasta guapo se ve. Moody's bajó su perspectiva de crecimiento económico para México en 2019. El Producto Interno Bruto alcanzaría 1.2% de crecimiento en contra de 1.7% previsto en febrero. Advierte que la desaceleración repercutirá en menores ingresos para el gobierno, que tendrá que aplicar más recortes al gasto. Además, Pemex requerirá una inyección adicional de recursos públicos para enfrentar sus planes de inversión y para compensar un flujo negativo de caja. Aparte de que Petróleos Mexicanos ya decidió cancelar los farm outs y las rondas de negociación con otras empresas petroleras. Digo, es error tras error tras error. Pero ahí el ganadero, que está al frente de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, no tiene la menor idea de lo que está conduciendo, que es Petróleos Mexicanos. Washington no aplicará aranceles a la industria automotriz de México. Las medidas solo van enfocadas a Japón y Europa, asegura Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, luego de comunicarse con Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos. Dice que el TIMEC avanza. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, declaró emergencia eléctrica en Yucatán de junio a octubre por falta de generación dada la escasez de gas natural y habrá apagones. Una explicación que daba hace poco, bueno, se la dijeron a Manuel Bartlett Díaz, y que con todo ello, de lo que estamos absolutamente seguros, es que Petróleos Mexicanos está haciendo una política anticíclica. Por un lado, cancela las licitaciones para la cogeneración de energía eléctrica, y por el otro, tiene escasez de gas y no puede producir en termoeléctricas la energía eléctrica que hace falta en ciertas zonas de la República Mexicana, empezando por las más desatendidas, que en este caso serían en el sureste mexicano. El peso mexicano cierra con una pérdida de 5 centavos frente al dólar en espera del anuncio de la política monetaria de la Fed, que será el día de mañana. El tipo de cambio queda en 19.20. La Bolsa Mexicana de Valores clausura con una baja de, otra vez baja, 0.38%. Bajó el viernes, bajó ayer. El índice de precios y cotizaciones ubicado en 42.964 enteros. El retroceso acumulado desde el miércoles pasado último es de 1.9%. Jornada positiva para Wall Street. El Dow Jones sube 0.09%, el Standard & Poor's suma 0.09% también, y el Standard & Poor's se va para arriba 0.62%. Los precios del petróleo se desplomaron más del 1% el lunes, después de que la producción industrial de China se desaceleró de manera inesperada a mínimos no vistos desde hace 17 años. Hay temor de una menor demanda de crudo en el mundo. Y claro, China también está acusando un retroceso luego de la guerra que ha sostenido a nivel comercial con los Estados Unidos. El petróleo West Texas Intermediate cae 58 centavos de dólar, cotiza en $51.93. El crudo Brent del Mar del Norte se va para abajo $1.07, se vende en $60.94. El barril, además, el Bank of America Merrill Lynch redujo su proyección para el precio del Brent de 68 a $63 por barril para el segundo semestre de este año que corre debido a una floja demanda en el mercado. Hay una, aquí con esto se está consignando que la economía en el mundo, como lo dijo en su oportunidad Christine Lagarde, se va hacia la lentitud. La mezcla mexicana de petróleo pierde 65 centavos, se oferta en $54.84 el barril. Y antes de irnos al corte, ya habló Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa sobre esta presunta investigación que el Departamento de Estado y pues las autoridades financieras de los Estados Unidos hacen en contra de Enrique Peña Nieto. ¿Y sabes lo que contestó? ¿Qué? No es mi fuerte la venganza, soy partidario de la honestidad. Pero si la gente piensa lo contrario, haremos una consulta sobre todo el periodo neoliberal desde Salinas hasta la fecha. Es muy difícil que un presidente no se entere de esos jugosos y millonarios contratos. Sin embargo, esta consulta de investigar a presidentes volvería a ratificar lo mismo. Yo soy partidario de que mejor se vea para adelante. Señor presidente, netísima, le digo, eso no le toca a usted. Usted no imparte la justicia en este país. Y si usted piensa que imparte la justicia en este país, está usted equivocado. Vamos a hacer la cuarta transformación. Órale, éntrele. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa es que cada quien haga lo que tenga que hacer. A usted le toca comandar al Ejecutivo. Y si no es su fuerte la venganza, déjeselo a un juez.
Él se encarga de ejercer justicia. Fíjense que hay hombres clave, ¿no? Y uno de ellos es el Chapo Guzmán, que tiene obviamente un montón de intereses en México y un montón de lana, ¿no? Brian Cogan, el juez federal de Nueva York, ordena posponer del 25 de junio al 17 de julio la sentencia en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. No explica los motivos, pero claramente tiene que ver con algún tipo de acomodo que está ligado con intereses que tiene el Chapo Guzmán en los Estados Unidos, que los tiene, y también en México, y en el mundo, para el caso, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que le puedes hacer al Chapo, obviamente tendrá acciones y reacciones. Y si bien una sentencia ya condenatoria en los Estados Unidos va a poner a este hombre en la sombra el resto de sus días, el Chapo Guzmán es un hombre clave que puede incluso hasta determinar algún tipo de reacción de carácter político entre los dos países. La empresa, fíjense qué nota, la empresa holding de Odebrecht, lo que sería el equivalente a sociedad anónima, núcleo del conglomerado que se extiende desde la construcción hasta el petróleo y el gas, pasando por todo, planeación, agua, etcétera, plástico, polímeros, todo, y que pretendía reestructurar cerca de $1,300 millones de deuda, se declara en quiebra en el Brasil, según Bloomberg. Sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y la más grande quiebra de una empresa en América Latina. Es la quiebra más grande de América Latina, la empresa Odebrecht. Luego de tanta corrupción, ahora sucumbe ella misma. Y el presidente de Odebrecht en la cárcel. Mohamed Morsi, expresidente de Egipto, murió al colapsar durante el juicio en su contra por espionaje. Morsi, único presidente electo en la historia de Egipto, fue derrocado por un golpe de estado en julio del 2013. Mohamed Morsi, luego de que cae la Esfinge, un hombre que gobernó a Egipto durante 33 años, ¿no? Uh-huh. Mohamed Morsi llegó luego de la Revolución de Primavera, llegó a ser presidente de Egipto. Bueno, pues ahora este expresidente muere cuando seguramente le dio un infartazo, ¿no? Habían denunciado que ya estaba muy mal su salud porque la forma en que lo tenían en prisión era inhumana, lo tenían sin ningún tipo de atención médica, nada, incomunicado por completo, y como fue producto su salida del gobierno de un golpe militar, pues está bajo el yugo de esa estricta disciplina militar y para afuera. El Vaticano abrió el debate sobre permitir que hombres casados sean ordenados sacerdotes en zonas remotas de la Amazonia para sumar fieles. Y aquí podría cambiarlo todo. Yo creo que desde el concilio de Constantino hasta la fecha no había habido una condición así en donde se rompiera el tema del celibato. Si el Vaticano hace esto, en pocos años vamos a ver en todo el mundo este tipo de medidas de donde los laicos, que son los que no están ordenados porque están viviendo o emparentados o casados, puedan ser sacerdotes. Y eso sacerdotes sería... Digo, para evitar entre otros la pederastia, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado. Y por el otro, veremos sacerdotisas. Si pasa una cosa, pasará la otra. Uh-huh. Pasarán las dos. Canales, y miren que aquí el señor Beto García Zarubi, ¿cuánto tiempo cubriste la fuente religiosa? Para decirte que el 80% de los obispos que yo cubrí ya fallecieron. Así te lo puedo decir. No, bueno, pues sí estamos hablando de algo. Sí estamos y otros están en desgracia, ¿no? Como nuestro amigo Norberto. El bien amado. Como 20 años fueron. Canales de baja presión se combinan con ingreso de humedad por los océanos, lo que trae por consecuencia un montón de concentración de nubes en toda la República Mexicana, pero mucho en Michoacán, en Jalisco, en Nayarit, en Aguascalientes, en Querétaro, en el Estado de México, en Guanajuato, así, Tlaxcala, en Guerrero, en fin, hay nubes por todo. Aquí en la mismísima Capirucha estamos llenos de nubes aquí en la Ciudad de México. La máxima aquí será de 26 grados centígrados. En este momento hay 13. Guadalajara tendrá 30 como máximo. Gracias, amigos de Guadalajara. Seguimos creciendo en rating. Ayer platiqué con nuestro querido afiliado Pepe Pérez y Pepe me dice: Pedro, van para arriba con todo aquí en Guadalajara a través de Radio Mujer y también a través del 880 en amplitud. Oye, y decirle a las tortas ahogadas que ahí vamos. Ahí vamos. El viernes estamos transmitiendo desde Guadalajara y ya, mira, ya me lo estoy saboreando.
Ya me manché. ¿Una de qué? Mira, una torta ahogada de carnita de cerdo, ¿no? Con su salsa de tomate, esa que no pica, pues ya sabes que yo no como chile, no. Pero bien mojadita, mojadita. ¿Y sabes qué? Una de camarón, ¿no has probado? Sí. Pero esa me gusta más como a mediodía, ¿no? Una de camarón. Fíjate que el otro día me comí una torta una torta ahogada de camarón y luego apagué la luz. Pues no apagaba, tú. No se apagaba. No. Me sentía yo como E.T. Phone Home. Con uno. Una vez fui a ver a mi padre al hospital porque se comió unos ostiones y acabó intoxicado. Le digo, ¿qué pasó, papacito? Dice, nada, andaba buscando un ostión bueno y nos salió uno malo. En Monterrey la máxima será de 37. En este momento hay 24 grados centígrados. Un saludo a Ultra. En Monterrey, gran parte del territorio de los Estados Unidos prevalecen intervalos nubosos con probabilidad de tormentas, temperaturas que fluctúan entre los 44 en la frontera con México y los 7 arriba del 0 en la frontera con Canadá. En Houston, la capital del petróleo, el termómetro estará marcando 30 arriba. En este momento hay 22 con cielos nublados y habrá tormentas.